Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Alan Yan y te doy la más cordial bienvenida a la mejor definición de gestión del cambio que vas a encontrar en YouTube. Te lo prometo. Vas a llegar al final del video y el objetivo de esta definición va a ser entender con claridad, sin preámbulo. No vamos a estar de acuerdo en todas las cosas, siempre existe alguien que lo ve de una manera distinta. Pero antes de comenzar, bueno, siempre les pido que se puedan suscribir al canal, porque si no todos los conceptos que estamos compartiendo aquí después no les llegan, lo perdemos. Así que les pido por favor que si te gusta este contenido, si hay alguien que le quieres compartir también, que quiera aprender de este tema que es tan interesante, por favor suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Eso me ayuda mucho también a mí. Así que dicho eso, partimos. Para hablar de gestión del cambio y definirlo, permítanme dar como un pasito para atrás, ¿ya? Para tener claridad de dónde viene esto de gestión del cambio y qué estamos gestionando y qué cambios estamos gestionando, ¿no? Para no enredarnos y ver cuáles son finalmente las implicancias, las limitaciones de este concepto, de dónde surge. Primero, tenemos que saber que cuando vamos a gestionar un cambio es porque, voy a empezar por lo más obvio, ¿no? Es porque hay un cambio, ¿ya? Y ese cambio, en general, los cambios que estamos hablando acá, cuando hablamos de gestión del cambio, son cambios que las empresas hacen a sí mismas, ¿no? Es decir, la empresa quiere cambiar. Y por lo tanto, de ahí se desprenden algo que es muy relevante, que tiene que ver con que finalmente son cambios que la empresa elige, no es que el entorno venga y el mercado cambia a tal momento que nos tengamos todos desordenados y estemos cambiando así como improvisadamente. Son cambios sistemáticos, muy planificados, que finalmente se decantan en cambios que detonan en proyectos, ¿no? O sea, decir, cada organización cuando cambia dice, bueno, yo quiero cambiar y por lo tanto voy a hacer 10 proyectos para cambiar, ¿no? Lo estoy simplificando. Un paréntesis importante es que alguien me puede decir por ahí que las empresas no necesariamente eligen sus cambios, y efectivamente algo de razón hay ahí, porque también existen los cambios que se hacen producto, por ejemplo, de los marcos regulatorios. Los países ponen leyes y las empresas se tienen que adaptar. Por ejemplo, con el tema de la inclusividad, con el tema del medio ambiente, el sello de las 40 horas, temas laborales, de reformas laborales. Entonces, efectivamente hay cambios que las empresas no eligen y que vienen dados digamos, desde lo legal, por ejemplo, ¿ya? Pero en general, la ley no les pide a las empresas hoy de un día para otro cambiar, digamos, estos son procesos que pasan por el Congreso, la ley, y después, una vez que se publican, las empresas tienen un periodo para adaptarse al nuevo marco regulatorio. Por eso decimos que las empresas en general no es que anden corriendo detrás de los cambios, sino que pueden planificarlo de manera adecuada. De hecho, todos los estudios indican que, porque alguien me podría decir, no, pero es que los cambios están turbulentos, las nuevas tecnologías, las empresas se están cambiando a cada rato, pero en general los estudios serios indican que las personas pueden, hasta el momento, y lo que ha pasado hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Pueden vivir en el entorno laboral sin grandes cambios. O sea, tú puedes entrar a trabajar en el mercado laboral y salir básicamente con unos conocimientos más o menos similares, usando las mismas herramientas en el trabajo, y que eso no va a cambiar, digamos, tu periodo laboral. Casi siempre las nuevas tecnologías, estoy hablando de cambios disruptivos de tecnología, la absorbe la nueva generación. Por eso es tan relevante, y aquí hago como una especie de spoiler, todas las tendencias actuales de tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la automatización, porque se dice, y esa es una de las cosas más relevantes, que sí va a tener efecto durante tu periodo de ejercicio laboral. Durante los 30 años más o menos habitual que trabaja una persona, probablemente tenga que readaptarse muchísimo, ¿no? Y de ahí que nacen estas ideas de reconversión. Pero bueno, eso es tema para otro capítulo. Lo importante acá es que las empresas se programan y ellos mismos eligen sus cambios de acuerdo a una estrategia. Y una vez que ya tenemos claridad de cuáles van a ser los cambios de la empresa, ya tenemos un panorama para hacer gestión del cambio. Es decir, la gestión del cambio es una disciplina reactiva, porque la gestión del cambio no va a proponer cambios, ¿no? Sino que va a definir un enfoque estructurado o una metodología, que ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, de cómo gestionar el cambio que la empresa les está planteando a los equipos, ¿no? Y como hay una arista que tiene que ver con las personas, se ha visto que también hay que hacer alguna gestión ahí. Entonces, cuando hablamos de gestión del cambio, estamos hablando completamente de una gestión que tiene que ver con las personas. Porque uno podría decir, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hago una gestión del cambio
y voy a cambiar las tuberías de plástico, ¿no? Tenía unas tuberías de PVC y las voy a cambiar por de metal. Eso no significa que la persona que hace la gestión del cambio tenga que ir a comprar, medir las tuberías, ver si hay layout o espacio físico en la empresa por donde podrían ir mejor, si tengo que hacer mantención de esas tuberías de manera distinta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo hace la gestión del cambio, eso lo hace el proyecto, otros equipos, ¿ya? La gestión del cambio se preocupa por las personas, por cómo el cambio le va a impactar a las personas. Y entonces gestión, de hecho, si uno se pone riguroso, gestión viene de esta idea del management, de la administración, ¿verdad? O sea, es decir, somos administradores de un cambio enfocado en las personas. Si yo voy a administrar el cambio enfocado en las personas, no voy a estar pensando en estrategias tan elaboradas, ¿no? Y de ahí como que es también, y luego lo vamos a ver en otro video, se ha ido perdiendo quizá o diluyendo un poco esta disciplina a tal punto que muchos de los consultores que se dedican a esto son más bien administrativos del cambio. Llenan plantilla, llenan documentos y con eso de alguna manera se entiende que se está gestionando el cambio, cuando es en realidad un llenado de papel muy simplificado en cualquier organización. Entonces, aquí se desprenden dos cosas que son también relevantes que tienen que ver con lo que finalmente es la gestión del cambio. Es que como está enfocado en las personas y viene de este origen, ¿verdad?, en que la empresa está cambiando y le propone a los especialistas de gestión del cambio que le ayuden, es porque le piden su ayuda por dos razones. Una, porque las personas, se dice teóricamente, que cuando hay un cambio o las tienes que llevar de un estado A a un estado B, las personas se resisten. No es como algo como, te traigo la tremenda idea, qué bueno van a decir todo. Eso no va a ocurrir. Eso es lo que dice la teoría de gestión del cambio. Que a pesar de tener la mejor idea, la gente se va a resistir. Aunque sea un poquito. Entonces dice, pero Alan, ¿pero cómo? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si el cambio es remuneraciones. Claro, ahí no estamos hablando de un cambio. Estamos hablando como de una situación en donde hay un ajuste de algún elemento. Pero el cambio es como del hacer, del ser, que le requiere una motivación, le requiere una actitud distinta, comportamientos distintos a la persona. O sea, eso, ahí es cuando hablamos de cambio, ¿ok? Una capacidad también distinta. Como le va a requerir todas estas cosas, ahí viene la resistencia, que vamos a estar hablando en un momento, en otros videos también tengo un par de cositas ahí con el tema de la resistencia, que también de repente se entiende mal como que la gente no quiere cambiar, y no es eso la resistencia, está muy lejos de ser eso, pero sí la teoría dice que las personas se resisten al cambio. Y como se resisten, hay que ayudarlas a que no se resistan. Y ahí viene la primera definición de gestión. La gestión es finalmente mitigar las resistencias o las posibles resistencias que pudieran haber en el proceso de cambio, para que las personas puedan hacer una transición fácil de un estado A a un estado B. Y en el estado B, que tiene que ver con el cambio, otro segundo elemento de que por qué se requiere gestión del cambio es porque van a haber impactos y los impactos van a provocar consecuencias. Si yo cambio una tubería, por muy simple que esto se vea, ¿no?, de plástico a metal, van a haber impactos. Yo mencioné algunos, ¿verdad? El lugar donde tiene que ir la tubería, si va a ser el mismo lugar o no, la mantención que requiere esta tubería o no, los procesos, si hay alguna normativa, algún manual que tenga que ser actualizado, si tiene que haber alguna regulación o si esto ya viene por una regulación legal o no. Todas estas cosas van a tener que ser pesquisadas en el proceso de cambio y seguramente todos esos impactos, algunos de ellos o todos, van a tener algún efecto en las personas. Por ejemplo, enseñarles a hacer la mantención de las nuevas tuberías o a tener un cierto protocolo de autocuidado de las tuberías. O los permisos, ya no pueden las mismas personas que tenían acceso a las tuberías tener acceso a las tuberías. Y ahí tenemos un tema de roles, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, pueden llegar efectos tremendos en estos impactos y alguien los tiene que gestionar a través de alguna solución, primero de levantarlos, que cuesta tanto, también en la gestión del cambio, que también, como vamos a ver, casi siempre en los temas de impacto, como esto está muy administrativo, termina siendo una simplificación y al final a las personas las mandan a entrenarse, ¿no? Capacitación, esa es la solución para gestionar el cambio. Y al final pareciera ser que formación y comunicación son las soluciones para poder hacer gestión del cambio, ¿ya? Pero más allá de esa pequeña crítica que después ya vamos a ir revisando, si tú quieres, en otras cápsulas, como hay que gestionar el cambio y hay que mitigar la resistencia y hay que ver los efectos que tienen estos impactos en las personas y hacer un plan, ¿no?, de cambio para todo este equipo que está impactado, ahí las organizaciones lo que hacen es definir un enfoque estructurado. No es que cada persona llega y ya dice, estos son los impactos, estos son las resistencias, yo te ayudo a gestionarlo, sino que además la organización hoy en día
se ve que tienen un enfoque estructurado de cómo abordar las resistencias y cómo abordar los impactos organizacionales. Y ahí se genera una nueva dimensión, que es una dimensión operativa, que tiene que ver con los enfoques estructurados, las herramientas de gestión del cambio o los frameworks de gestión del cambio, en donde una persona va a tener como una especie de toolkit, un panorama, ¿no? En donde te va a decir, bueno, para tales problemáticas tienes que activar estas soluciones, ¿no? Entonces podrían haber soluciones como tienes que identificar a los stakeholders. Esto es un frente importante para nuestra organización y esta metodología utilizamos para identificar a los stakeholders. Tienes que identificar los impactos, tienes que ver otras cosas. Y así, sucesivamente, como vemos, tenemos una mirada reactiva. Entonces la gestión del cambio, al menos desde las primeras abordajes en enfoque estructurado, es bastante reactiva. Y luego tenemos dos enfoques que se dividen en individualista y organizacional, o una mirada mucho más sistémica, en donde tenemos empresas que todavía tienen una gran voz a nivel de gestión del cambio, pero que son bastante individualistas en su enfoque estructurado, ¿no? Hablan de que las organizaciones toman conciencia, después desean, entonces como que pasan por procesos que son bastante individuales y muy difíciles de llevar a la práctica, o también las teorías, ¿no? Yo siempre recomiendo leer algún libro de teoría, pero tampoco son tan buenos porque al final lo que tú terminas haciendo es práctica de gestión del cambio. Entonces, si vas a leer, por ejemplo, a Kurt Lewin, que te va a enseñar a descongelar y eso en realidad no lo hacemos en las compañías, ¿no? No es algo abordable. Sí es bueno saberlo como a nivel de pregrado, de teoría, de formación, o lo mismo de Kotter, ¿no? Si quieres desarrollar sentido de urgencia, no es que estemos desarrollando sentido de urgencia constantemente. Estoy hablando de algunos pasos que la teoría de Kotter tiene. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Las 7S, etcétera, etcétera, teorías, y miles de teorías que en realidad son bastante impracticables en la organización. Entonces tenemos esta definición que la gestión del cambio es una gestión, es una administración de procesos de cambio que están planificados por las compañías, por las organizaciones, eso de cajón, y que se gestionan a través de un enfoque estructurado que las organizaciones han definido. Hay enfoques estructurados que vienen de paradigmas más individuales y hay enfoques estructurados que vienen de enfoques mucho más sistémicos. Hay enfoques estructurados también que tienen gobernanzas distintas, porque después ese enfoque hay que implementarlo en una organización. Por ejemplo, este enfoque podría estar, el consultor de gestión del cambio tendría que reportar a lo mejor al líder de proyecto, o en otras organizaciones en realidad él es un asesor del líder de proyecto y puede incluso detenerle el proyecto si no cumple con los elementos de gestión del cambio, porque su gobernanza proviene del comité ejecutivo o de un estamento mucho más estratégico o de auditoría, ¿ya? Entonces, ahí también tú ves cómo se implementa este enfoque estructurado de acuerdo a la gobernanza de cómo se va a dar en la compañía. Espero que te haya gustado esta definición de gestión del cambio. Y como te digo, si te gustó, si quieres saber más sobre esta disciplina, voy a estar compartiendo mucho contenido y te invito a sumarte, a compartir. Y nada, te mando un abrazo y nos estamos viendo para el próximo video.